Estimados amigos del aula de tauromaquia, iniciamos hoy en un día especialmente significativo para Madrid, 2 de mayo, una serie de recuerdos, de charlas, de pequeñas ponencias en torno al mundo de la tauromaquia. Vamos a recordar, precisamente amparándonos en aquellas fechas gloriosas del 2 de mayo de 1808, un hecho que tuvo verdadera relevancia en el mundo de la tauromaquia, la recuperación de las corridas de toros a raíz de la prohibición de 1805. En 1805, tanto Manuel Godoy, el príncipe de la paz, el valido en definitiva del rey Carlos IV, como el Consejo de Castilla, se pronunciaron en contra de la fiesta de los toros. 1805 marca la fecha de la más severa de las prohibiciones propugnadas desde el Consejo de Castilla en contra de la fiesta de los toros. Hubo varias razones que justificaron el que se prohibieran las corridas de toros en aquella ocasión. En primer lugar, según el Consejo de Castilla, los daños que la lidia de toros producía sobre la agricultura. Se mataban, según ellos, muchísimos toros que podían destinarse bien a labores de carretería, bien a tirar del arado, y por lo tanto todo aquello que iba destinado a las plazas de toros era un menoscabo de lo que pudiera ser el mundo de la economía nacional, muy basada por entonces en la agricultura. En segundo lugar, la pérdida de jornadas laborales. Acordémonos que desde las bulas papales ya del siglo XVI, pero especialmente desde la del siglo XVII, 1670, la verdad es que se prohibieron las corridas de toros en días festivos y por eso habitualmente también en Madrid se celebraban estos festejos los lunes. El hecho de que asistiese una gran parte del pueblo madrileño a este tipo de festejos suponía que dejaban de trabajar y por ello, lógicamente, la pérdida de los jornales correspondientes y también una serie de perjuicios morales que el Consejo de Castilla estimó en aquel momento como interesantes, como pudieran ser, en primer lugar, la pérdida de posibles vidas humanas. Es verdad que en los años previos habían muerto varios toreros famosos y fruto de ello, pues había una cierta clase dentro de los ilustrados que propugnaba su abolición por completo. En segundo lugar, que según ellos se producía un libertinaje en las plazas fruto de la mezcla de sexos, incluso de la mezcla entre personas de distinta condición social. En tercer lugar, que en la plaza de toros a veces se producían desórdenes, los desórdenes típicos y lógicos de gente que opinaba a favor y en contra de alguno de los lidiadores, o a favor o en contra también de alguna de las ganaderías que se lidiaban. Y que además, según la parte más religiosa dentro del Consejo de Castilla, era una reliquia del paganismo que de alguna manera había que abolir. Bueno, sea como fuere, tanto Carlos IV como Manuel Godoy se salieron con la suya y a partir de ese momento la verdad es que las corridas se desterraron casi por completo de la faz española. En todo caso, todavía se siguieron celebrando, al menos que hayamos podido encontrar durante 1805, 3 festejos, uno en Calasparra, otro en Azpeitia, en Guipúzcoa y otro más en Zaragoza. Hay que situarse también en la situación política española de aquel momento. Llegado 1807 se produce un primer intento por parte de Fernando VII de derrocar a su padre, concretamente el 27 de octubre, una conspiración que se ha llamado precisamente del Escorial porque allí se centró, en el que intervenían de manera activa tanto uno de los consejeros de Estado, Grascoiquiz, como el duque del Infantado, el duque de San Carlos o el duque de Montarco, que después no fueron especialmente perseguidos, gracias a Dios, por el inmediato cambio de régimen subsiguiente. Sea como fuere, esa conspiración fue descubierta rápidamente y, lógicamente, se persiguió a los principales implicados, aunque luego no tuvieran demasiadas consecuencias penales. En 1807, precisamente en esas fechas también, se firma el famoso Tratado de Fontainebleau, en el que España apoyaba las pretensiones, en este caso de Napoleón Bonaparte, para que éste pudiera invadir Portugal, que se había situado del lado de los enemigos europeos del emperador francés. La situación política se va complicando de cualquier manera. Manuel Godoy, que ya era bastante impopular, llega a serlo todavía bastante más. El 19 de marzo hay una nueva intentona golpista, en este caso, contra el príncipe de la paz, al que logran detener después de andarlo buscando por su palacio durante varias horas, y finalmente Carlos IV se ve obligado a abdicar frente a su hijo Fernando VII. Todo eso, repito, en una fecha también clave para la historia de España, 19 de marzo de 1808. Los franceses ya habían entrado en España, pero desde luego el 23 de marzo
entran definitivamente para ocupar lo que es el territorio nacional. El 24 de marzo, repito, Fernando VII viene desde Aranjuez a Madrid haciendo su entrada, no sabemos si triunfal, pero desde luego sí oficial en el centro neurálgico de lo que era el Imperio Español. El 10 de abril de 1808, Fernando VII y Carlos IV saldrán en aquel ignominioso viaje hacia Bayona, en el que estarán residiendo allí a costa del emperador francés durante lo restante de la guerra, y eso sí, abdicando unos meses más tarde a favor del propio Napoleón. El 2 de mayo, fruto de que la situación había venido enrareciendo, de que los franceses ya ocupando Madrid con el príncipe Murat, el duque de Berg, y evidentemente tomándose la justicia por su mano y cometiendo todo tipo de desmanes, de tropelías y en definitiva de robos en contra de los españoles, el pueblo español decide que frente a la posible salida del infante Francisco de Paula hacia Francia desde el Palacio Real de Madrid, intentan evitarlo de alguna manera. Todo se va sucediendo en este caso de manera muy rápida, y en apenas unas horas lo que era una manifestación frente a Palacio se acaba convirtiendo en una verdadera lucha campal en distintos rincones de la villa y corte. La represión francesa no se hizo esperar, y fruto de todo ello pues son las gloriosas jornadas del 2 de mayo y las trágicas consecuencias con los fusilamientos del día 3 de mayo, ordenados tanto por Grouchy, que era el mariscal francés al que estaba encomendada la custodia de Madrid y que era el jefe militar en aquel momento, como del propio Murat. Sea como fuere, esas son fechas sobradamente conocidas de las que no habremos de tratar. Unos meses antes, sin embargo, a raíz de la llegada de Fernando VII a la corte madrileña, y antes, desde luego, de que pudieran cometerse gran parte de las tropelías que después los franceses cometerían en la capital y en otros muchos lugares previos al levantamiento del 2 de mayo, repito, el 24 de marzo, Fernando VII obliga al Consejo de Castilla a que se celebren una serie de festejos tanto para su proclamación, dentro de lo que solía ser habitual cuando se producía un cambio en la figura señera de la monarquía, como para festejar la venida de Napoleón Bonaparte. Los documentos son especialmente curiosos porque hacen referencia evidentemente a que Napoleón tenía previsto venir a la propia capital madrileña en apenas 2,5 a 3 días, según rezan los documentos. Me van a permitir que les lea el documento que todavía hoy se conserva en el archivo de la Villa de Madrid y que es especialmente importante desde este punto de vista. Dice así: en la reunión del Ayuntamiento de Madrid, presidida por su corregidor, se lee un documento del Consejo de Castilla que dice lo siguiente: el excelentísimo señor Marqués Caballero ha comunicado al Consejo, por medio del ilustrísimo señor decano gobernador interino, con fecha de ayer, la real orden siguiente. Teniendo noticia el rey nuestro señor que dentro de 2,5 a 3 días llegará a esa corte su majestad imperial y real, el emperador de los franceses, me manda su majestad decir a vuestra ilustrísima que quiere sea recibido y tratado con todas las demostraciones de festejos y alegrías que corresponde a su alta dignidad, íntima amistad y alianza con el rey nuestro señor, etc. Fruto de esta orden comunicada al Ayuntamiento de Madrid, el propio corregidor decide crear un grupo de trabajo para ver qué tipo de festejos se le pueden celebrar. Y así, por ejemplo, al margen de que había una expresa intención por parte del propio monarca de que se celebraran presentaciones teatrales al más alto nivel y con los mejores actores posibles, incluido Rita Luna, que entonces ya estaba algo retirada de aquello, pero que escribe una carta al corregidor madrileño diciéndole que ella se brinda gratuitamente a participar, digamos, en las funciones en honor a Napoleón. Pues al margen de ello, repito, se prevén funciones de pólvora, fuegos artificiales, en definitiva, que eran muy frecuentes en aquella época, un adorno de la carrera por donde habría de transcurrir el emperador y más altas dignidades, tanto francesas como españolas, el salir a recibir en el camino hacia la villa y corte, probablemente más allá de Chamartín, al emperador de los franceses en comitiva oficial, y algunos otros festejos como eran iluminaciones nocturnas y tal, y entre ellas también
las fiestas de toros. El documento tiene su verdadera importancia porque hasta ahora se creía que la recuperación de los festejos taurinos se había producido de una manera alegal, vamos a dejarlo ahí, por el hecho de que no había habido una orden del Consejo de Castilla precisamente en contra de aquella que se dictó en 1805 para prohibir los espectáculos taurinos. Pues no, la hubo. Voy a leer también otro de los documentos que se conservan en el archivo de la villa, entre los libros de acuerdos, precisamente referidos a este asunto. Y dice así: en Madrid, a 25 de marzo, tan solo un día después de la orden real, etcétera, 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 en este ayuntamiento hizo presente el marqués de Perales, que era uno de los regidores madrileños, quizás uno de los más activos y que participó, desde luego, de forma más franca en la organización de todos estos festejos. Hizo presente el marqués de Perales que en la noche del día 24, por orden del presidente de Castilla, se juntaron en su posada los señores decanos del Consejo, el gobernador de Sala, el corregidor de Madrid, dicho marqués, don Bernardo Diosdado, don Máximo de Blancas, en la que trataron de los festejos que su majestad manda se hagan con motivo de la venida del emperador Napoleón, y que, habiendo manifestado a su excelencia los que Madrid acordó en el ayuntamiento del día 24, además se determinó hubiera fiestas de toros en la Puerta de Alcalá, lógicamente se refiere en la plaza de toros de la Puerta de Alcalá, y funciones de pólvora en el Parque de Palacio, todo lo cual pondría en noticia de su majestad para si merecía su aprobación, a cuya consecuencia manifestó al ayuntamiento, mencionado marqués de Perales, un oficio que le había pasado el citado excelentísimo señor presidente, aprobando su majestad todo lo dispuesto para que fuese en el mayor lucimiento de lo que se pretendía. Bueno, sea como fuere, ese oficio está firmado por el propio duque del Infantado y dice así: el rey ha aprobado todo lo dispuesto en la Junta y así puede vuesa merced, cuando guste, dar todas las disposiciones y tomar todas las medidas oportunas para que las fiestas proyectadas sean tan lucidas como lo exige el sujeto a quien se dedican y el interés que tenemos en complacerle. Así lo expone de la actividad y talento del señor marqués de Perales, su afecto y seguro servidor que besa su mano, duque del Infantado, firmado y rubricado. Luego fue su majestad, en este caso Fernando VII, por una parte, apoyado en el presidente del Consejo de Castilla, que lo era entonces el duque del Infantado, el que promovió precisamente la reanudación de las corridas de toros en la Plaza de Toros de Madrid y, por ende, finalmente ampliándose a toda España. El hecho es que fue el propio Consejo que había dictaminado en contra de los festejos el que promueve ahora la celebración de unos especiales para celebrar la venida de Napoleón. Los trabajos empezaron inmediatamente, pero eso sí es verdad. Los motivos por los cuales se organizaría la fiesta fueron cambiando a medida que los sucesos políticos también fueron modificándose. Fíjense ustedes, el 25 de marzo pues, se produce esta orden después de las reuniones pertinentes, tanto del ayuntamiento como de ese núcleo dentro del Consejo de Castilla para aprobar los festejos taurinos, pero después, es verdad, fueron cambiando los motivos para el festejo a medida que la situación política se iba enturbiando. El propio 28 de abril, todavía no muy lejano, apenas un mes después de haberse dado la orden, empiezan a imprimirse los carteles y se recibe por parte de la imprenta de Ibarra en el ayuntamiento las primeras facturas de los gastos ocasionados, 1.267 reales con 2 maravedís, de la impresión de los boletines para la corrida de toros que había de ejecutarse de orden de la villa y corte. El 6 de junio, concretamente, es nombrado José I como rey de España, después de que un mes antes hubiera abdicado Fernando VII y Carlos IV, su padre, a favor del emperador de los franceses, Napoleón Bonaparte. A partir del 6 de junio, pues es cuando podemos decir que, habiéndose ya jurado en la Constitución de Bayona, por una parte, constitución liberal, es cierto, pero dictada por los franceses en muy buena medida, y que hubiera aceptado directamente José Bonaparte hacerse cargo de la corona española, después de que su hermano le hubiera nombrado años antes rey de Nápoles, pues es cuando ya podemos hablar de que estamos bajo el periodo, digamos, de regencia del propio José I Bonaparte.
Llega a Madrid en el propio mes de julio, en el que se celebraría la corrida. La corrida, como hemos dicho, fue cambiando de motivación. De celebrar la proclamación de Fernando VII y la venida de Napoleón Bonaparte, después se pasaría, lógicamente, a proclamación de José I Bonaparte. Y en efecto, es así como ya definitivamente el festejo se anuncia por medio de carteles y también se insertan los mismos en el Diario de Madrid y nos hablan de que el rey, deseoso de que el público se divierta y regocije con motivo de su real proclamación, se está refiriendo a José Bonaparte, se ha servido mandar hacer 2 funciones de toros, de las que luego solo se celebraría una, en los días miércoles 27 y sábado 30 del presente, del mes de julio. Y que a su costa pueda disfrutar de ellas, ha mandado que se pague la mitad de los precios acostumbrados en tendidos y gradas cubiertas, pues su majestad abonará la otra mitad de su real bolsillo a los hospitales General y Pasión de esta corte, para quienes ha de ser el total de las entradas deducidos los gastos. Mandará y presidirá la plaza el señor don Pedro de Mora y Lomas, corregidor de la villa. Los toros serían de las vacadas de Bernabé del Águila y Bolaños, con divisa encarnada, Álvaro Muñoz con verde y blanca, Manuel Aleas con azul y encarnada, de Vicente Bañuelos con escorolada y verde, de Manuel Hernán García Chivato con blanca y de don Julián de Fuentes con verde y otros 2 más de Ramón Zapater con azul. No fueron grandes picadores ni grandes matadores de toros los que estaban entonces en activo y lógicamente hubo de recurrirse ni más ni menos que a 2 espadas de una medianía absolutamente infinita, como pudieran ser Alfonso Alarcón el Pocho, que era prácticamente el director de las novilladas y mojigangas que se celebraban los inviernos en la Plaza de Toros de Madrid, y Juan Núñez Sentimientos, un torero de segunda fila, pero que ante la ausencia de diestros de más categorías se haría al final con la plaza de primera espada. El cartel sigue diciéndonos que habrá perros y banderillas de fuego a arbitrio, es decir, a elección del presidente de la corrida, y que se empezaría la corrida a las 10 por la mañana y a las 5 por la tarde, haciendo el paseo acostumbrado antes de empezar la función los lidiadores. Y también añadía las severas prohibiciones habituales en este tipo de casos. Se prohíbe que persona alguna baje a ponerse entre barreras ni saltar a la plaza hasta que se concluya la función, por mañana y tarde, esperando se conduzca el pueblo con la moderación que tiene acreditada y es de desear en tales regocijos. La entrada, la verdad es que dejó algo que desear. No se llenó, ni muchísimo menos, la Plaza de Toros de Madrid. Hubo reparto de balcones. Entre ellos, por ejemplo, pues hubo balcones prácticamente para toda la oficialidad francesa, para el propio rey José y toda su familia, para algunos de los grandes personajes metidos en la política bonapartista y para también algunos de los colaboracionistas españoles más allegados al monarca francés. Sea como fuere, la primera de las corridas transcurrió sin mayor pena ni gloria. Bueno, pues se lidiaron los 15 toros previstos inicialmente por parte de los lidiadores citados. Se conservan también distintos documentos sobre lo que se pagó y lo que se cobró en este festejo, el único de los 2 previstos por la proclamación de José I en la Plaza de Toros madrileña. Por ejemplo, el cargo de esta corrida, es decir, lo recaudado, ascendería a 54.170 reales con 21 maravedises, mientras que los gastos fueron también importantes, 28.818 reales con 6 maravedís. El beneficio, lógicamente, obtenido para los reales hospitales de este festejo, pues alcanzó la cifra de 25.000 y pico reales. Para que se hagan ustedes su idea, muchos de los gastos ni se llegaron a pagar en este momento e incluso años después, hasta 7 años y 8 años después, todavía se reclamaron algunos de los gastos ocasionados previos o originados durante este festejo por la proclamación de José I Bonaparte. Como fuere, el 19 de julio, ya saben ustedes, se produjo la gloriosa batalla de Bailén, en la que el general Castaños y las fuerzas a sus órdenes derrotaron en toda línea a los franceses, y llegada la noticia a Madrid, al principio tímidamente, pero después ya evidentemente con la derrota franca de los franceses, José Bonaparte decidió abandonar temporalmente la capital, primero poniendo camino hacia Burgos, después definitivamente
a Vitoria y tuvo que pasar todavía allí unos meses hasta que vino en su socorro su hermano Napoleón y finalmente a finales de noviembre de ese año y principios de diciembre tuvo lugar la batalla de Somosierra y la entrada, ahora ya sí, de Napoleón en las proximidades de la corte. Se quedó en Chamartín de la Rosa, no llegó a entrar definitivamente en la capital, pero evidentemente el trono fue recuperado a favor de José I Bonaparte, de su hermano. Un hecho curioso en relación con estas corridas de toros, como hemos dicho, algunos de los gastos no llegaron a pagarse hasta bastantes años después, fue la nómina de los lidiadores, como les he comentado, que se conserva todavía en el archivo de la Villa de Madrid. Por ella sabemos que los principales picadores, por mañana y tarde, que fueron Juan de Rueda, José Gallego y José Manzano, cobraron 1.500 reales, cantidad desde luego bastante apreciable para la época, y sin embargo los toreros apenas excedieron de ese salario en unos pocos reales. Tanto Juan Núñez Sentimientos como Alfonso Alarcón el Pocho cobraron 1.800 reales por cabeza por esta corrida. Ahora bien, los reales Juan Núñez Sentimientos fueron retenidos en muy buena parte, pagándosele tan solo la tercera parte de los mismos, porque las deudas que tenía acumuladas ante distintos juzgados de la capital eran elevadas, cuantiosas, y así se le había reclamado al corregidor. Por lo tanto, Juan Núñez Sentimientos, la verdad es que solo pudo cobrar en esta corrida de toros por la proclamación de su majestad José I Bonaparte la exigua cantidad de 900 reales en comparación con los 1.500 reales que habían cobrado los barilargueros que actuaron por mañana y tarde. Los banderilleros y peones cobraron entre 300 y 400 reales en función de su mérito artístico, para que vean ustedes las cantidades que entonces se barajaban en la nómina de los diestros lidiadores. Y nada más, espero que esta pequeña píldora, la primera de las que emitimos en el aula de tauromaquia a raíz de este confinamiento, haya podido serles grato.